bueno. Nunca sé qué va a pasar. Y me sorprende siempre. Desde el viernes entré en un pozo del que creí que iba a pasar meses para salir. Me agarró un remolino, me empezó a jalar y me llevó a una profundidad del trauma muy grande, a una profundidad del trauma muy grande, que realmente yo sentía como si la tierra realmente me estuviera masticando. Realmente como si la tierra me estuviera masticando. Y en algún lugar creo que entré a ese punto, el que en algún video relato, a ese punto bien profundo. Llegué a ese punto bien profundo con la ayuda de una amiga que estuvo haciéndome de contención. Entonces uno empieza a ver ahí, ¿no? Como entre los amigos que uno tiene, se van colocando en pinches tiranos, benefactores y aliados. Y es como que se van cambiando los roles, ¿no? El que se las liga más es el que de alguna forma el campo lo toma y lo hace funcionar como pinche tirano. Porque el que es tomado por el campo y entra a funcionar como pinche tirano es el que queremos morder y comer. Y sin embargo es el que nos hace crecer más. Ahora, no sostenemos al pinche tirano sin benefactores y sin aliados. Los benefactores muchas veces son anónimos y son invisibles. Son enormes campos de contención, anónimos e invisibles. Los aliados son los compañeros de camino que nos ponen el hombro. Y el pinche tirano es el que se nos pone enfrente. Los tres elementos son necesarios para nuestro proceso. Los pinches tiranos, sin duda, es los que se llevan la peor parte, si bien, como digo, son los que de alguna forma nos ponen entre la espada y la pared para que recuperemos nuestros recursos o sí. Y somos nosotros, cuando vemos que ya no podemos más, los que necesitamos tomar la retirada para hacernos cargo, porque el pinche tirano está a nuestro servicio, tanto como están los benefactores y tanto como están los aliados. Como yo digo, los benefactores no están en la cancha, están por ahí en las gradas, en un espacio que está fuera del campo. Los benefactores están como en otro nivel, pero están ahí. En la cancha están los pinches tiranos, que son los compañeros del otro equipo, y los aliados, que son los compañeros de mi equipo. Y ahí se juega el partido. Cuando podamos entender esto, vamos a fluir mejor en nuestras relaciones. Y vamos a ver que los tres elementos son imprescindibles para salir del congelamiento y hacer nuestro proceso. Entonces, bien agradecida a cada uno de los que en mi vida han funcionado como pinche tirano.
Bien agradecida a todos los benefactores que he tenido, los que han sido invisibles y anónimos y otros que no han sido, que han sido más visibles y menos anónimos, pero que han estado. Si bien no han estado jugando en la cancha, pero han estado ahí. Desde una cierta mirada. La mirada del benefactor es una mirada que confía y que puede ver nuestros recursos. Es una mirada que nos activa la confianza, nos permite, nos da el respaldo, nos permite y nos da el respaldo para activar nuestra confianza en nosotros mismos. Muchas veces son ancestros, e inclusive ancestros que ya no están vivos, que funcionan como antenitas no vivas, que están dando el respaldo. Muchas veces son antenitas no vivas que ni siquiera son ancestros, que son personas que de nuestro sistema que murieron después que nosotros, pero que inclusive eran menores que nosotros. Yo he sentido a mi primer hijo como benefactor, y no solo lo he sentido, sino que lo he visto en determinadas constelaciones, dándole sostén a mis hijos vivos. Pero digamos que, si bien están operando ahí y dando sostén a los hijos vivos, después que de alguna forma uno ha podido... Eso sucede, la antenita vive, la antenita no viva, queda liberada para poder convertirse en benefactor después que hacemos el duelo. Y lo liberamos y nos liberamos. Cuando hacemos el duelo, nos liberamos y lo liberamos al supuesto muerto, se reconfigura como una antenita no viva, presente y activa. Activa desde su lugar, desde su nivel. Y en las constelaciones se ve con claridad. Bueno, como les decía, no sentí que iba a costarme mucho más salir de este torbellino que me tomó. Profundamente agradecida a los benefactores que me dieron el sostén necesario como para poder generar esto. Profundamente agradecida a los recursos que pude adquirir, y esos recursos que pude adquirir y los que estaban en mí pude despertar. En realidad yo creo que no adquirimos recursos, que activamos recursos dentro de nosotros. Despertamos, activamos recursos dentro de nosotros. Y muchos de los que me han ayudado a activar esos recursos también son benefactores. Muy agradecida a quien ha funcionado como pinche tirano, y muy agradecida a quien ha funcionado como aliado, poniéndome el hombro y dándome el sostén. Con la neutralidad maravillosa para no generar esos juegos sucios de bueno, ahora vení conmigo que yo soy la buena, o vení conmigo que yo soy el bueno, ahora yo te defiendo y te protejo de el otro que es el malo. Esos juegos que hacemos con tanta frecuencia, vení conmigo que yo te cuido del otro o de la otra que es la mala. No. El aliado no hace eso jamás. El aliado te da el sostén te pone el hombro al lado para que puedas ver y procesar
lo que el pinche tirano te activa, no te pone en contra del pinche tirano. Eso es bien importante, como ver cómo se juega la historia. Entonces, muy agradecida, no puedo decir que estoy afuera. Entonces, voy a poner hoy algo que ya lo he compartido en otros lugares, pero me parece bien interesante, que es este recurso. De pronto nos sentimos en un presente trancado. Alejandra Casado es la que más dice que las soluciones vienen de un futuro. Y ahí es donde yo creo que hay una gran confusión. Porque cuando cuando la gente lee eso, se instala inmediatamente en un futuro imaginado, que está absolutamente contaminado de fantasías compensatorias. La solución viene de un futuro que en este presente aún no está y que tiene una presencia cuántica que no se ha concretado. Y es un futuro que nosotros sabemos que existe, pero es puro misterio. En cuanto nosotros a ese futuro le empezamos a agregar, me gustaría que, o esto o lo otro, algo que sucede en forma inconsciente, por eso hay que estar bastante atentos, ¿no? A que este futuro esté en el estado más misterioso posible, porque nos es desconocido. Y vamos a conocer algo de ese futuro cuando nos vamos a parar sobre esta hoja. Al pararnos sobre esta hoja, A4 vamos a conocer algo. Pero para empezar nos vamos a parar acá. El primer paso es pararnos acá, sobre esta hoja A4 que va a representar el momento presente el momento presente trabado. Un momento presente trabado sobre un asunto cualquiera. Yo estoy trabado en este momento respecto a un síntoma físico, al que no le encuentro vuelta. No puedo abrir ese síntoma físico y no puedo entender cuál es el mensaje que ese síntoma físico trae. No puedo, estoy trabada porque tengo un concurso y me quiero poner a estudiar para el concurso y no puedo. Estoy trabada porque necesito ordenar mi casa y no estoy pudiendo. Estoy trabado porque la situación que fue. El asunto que nos tiene trabados y que sentimos que no estamos pudiendo. Después de estar acá, no voy a hacer este camino desde acá. Voy a hacer el camino inverso, del futuro hacia el presente. Me paro acá para tener el diagnóstico. Si diagnóstico paso al obstáculo, el obstáculo me puede tragar. Porque no tengo recursos para procesar el obstáculo. El obstáculo me puede tragar. Entonces de acá voy a saltar a este futuro. Un futuro que está, y que está inclusive en nosotros, pero que está, digamos, en nuestro aspecto ondulatorio. No está en nuestra como memoria concreta, nuestra partícula, sino que está en nuestro estado ondulatorio, ¿no? En nuestro yo cuántico. No en nuestro yo concreto, en nuestro yo cuántico, ¿no?
Y como este futuro ya tiene una cierta solución en ese plano cuántico, esta solución que está en el plano cuántico es lo que yo voy a ir trayendo a este espacio concreto. Entonces después me voy a parar acá y voy a ver lo que pasa en mi cuerpo, porque en mi cuerpo está mi yo corpuscular y mi yo ondulatorio. Y voy a percibir las sensaciones. Y voy a permitir que esas sensaciones que me genera el yo cuántico adentro creen circuitos neuronales. Cuando yo digo, cuando el niño está jugando, el niño en ese jugar está creando circuitos neuronales. Y lamentablemente el niño está jugando y está creando circuitos neuronales y ese tendría que ser el espacio más sagrado para respetarle al niño. Sin embargo, se nos antoja agarrarlo, lo agarramos con una cosa, lo llevamos para acá y para allá como se nos antoja y lo desprendemos, irrumpimos ese proceso de creación de nueva neurología cuando se nos antoja y como se nos antoja. Nosotros no entendemos que el proceso que está viviendo el niño mientras juega, el proceso que está viviendo el niño mientras juega es un proceso sagrado. Dentro de él, si fuéramos capaces de ver, están creciendo como si fueran unas pequeñas, sutiles enredaderas, sus redes neuronales. Imaginan lo que pasa con ese proceso cuando yo agarro, porque se me antoja, lo agarro, lo desconecto, lo levanto de ese juego, lo saco de ese proceso, como a mí se me canten las pelotas y lo llevo a donde a mí se me antoja, porque lo quiero cambiar, porque ahora es tiempo de bañarte, porque ahora no sé qué, porque sin poderme dar el tiempo para acercarme y decir, bueno, qué lindo lo que estás haciendo, pero ¿sabes qué, mamá? Ahora necesita cambiarte por tal cosa. A veces no se necesita tanto tiempo. Es simplemente un cambio de actitud. Y eso ya es suficiente para que el niño pueda desprenderse de ese proceso, guardar ese proceso, ¿no? Guardar. Es como en la computadora. Darle permiso para poner un guardar. Guardar y pausar el proceso. En vez de arrancar bruscamente, arrebatarlo de ese proceso. Bueno, lo mismo pasaría acá. Cuando yo me paro acá, me paro con sensaciones que puedo empezar a percibir, pero que tengo que irles haciendo un lugar para que de verdad creen circuitos neuronales que me permitan concretizar la solución que está en el yo cuántico. Concretizar las soluciones que están en el yo cuántico. De ahí voy a pasar acá. Esto me va a dar nuevo, digamos que es un escaloncito más abajo, me va a dar, esto al revés, tendría que estar al revés, lo más liviano que el plano cuántico tendría que estar arriba. Y esto tendría que ir bajando. Lo más liviano sería lo que está en el plano cuántico, lo más concreto sería lo más denso, lo más pesado. Vamos bajando entonces para tomar los recursos, donde esa neurología se va a ordenar para mostrarme los recursos. Y con estos recursos yo puedo abordar el obstáculo. ¿Se dan cuenta? Si yo parto de acá, estoy destrabado, me pongo a observar el obstáculo no me va a llevar a los recursos. El obstáculo me va a seguir, ¿qué? Aplastando. Cada vez más. En cambio, si yo salto de acá para acá, desde mi yo concreto, lo que ya está materializado, salto a esto que está en estado cuántico,
y empiezo a poder bajar esto a esto, esta solución me va a ayudar a ser conscientes los recursos que necesito para encarar este obstáculo y gestionarlo para poder bajar la supuesta respuesta o solución a este momento. La bien importante es que acá esto tiene que estar, este futuro cuántico tiene que estar absolutamente libre de todas nuestras expectativas, o lo más libre que podamos. No sé si llegamos a pararnos en este lugar sin que haya alguna expectativa inconsciente. A nivel consciente posiblemente podemos hacer una limpieza, pero en el inconsciente posiblemente siguen habiendo expectativas. En la medida en que podamos, lo más vacíos posibles de expectativas, de fantasías compensatorias, de, como decíamos en el video anterior, de anhelos del alma. Porque los anhelos del alma son deseos personales para muchos, pero siempre son mi deseo particular para los demás. Y acá yo me conecto con una solución cuántica. Y esta solución cuántica está coherentizada con todos los elementos de la existencia. Esta solución cuántica está coherentizada, no está al servicio de mis expectativas. Esta solución cuántica está coherentizada con todos los elementos de la existencia. Por eso, esta solución cuántica que está coherentizada con todos los elementos de la existencia va a ser lo que me va a permitir tomar conciencia de los recursos que tengo y activarlos, porque ya están, pero los tengo que activar, para poder encarar y gestionar el obstáculo, que generalmente en el obstáculo están los elementos del trauma, ¿no? Y desde ahí voy a destrabar este presente, ¿no? Fíjense, si empiezo desde acá para acá, este obstáculo que tiene que ver con el trauma, reexperimento el trauma y se genera un proceso de una ida, un proceso de retraumatización continuo que iría permanentemente, que me tendría acá. Un proceso que me tendría acá, rebotando. ¿Me voy a destrabar? No. No, porque estoy trabado. Tomo conciencia del obstáculo. El obstáculo me muestra el trauma que me tiene paralizado, que me tiene trabado. Me retraumatizo y acá quedo. Tengo que ir a este futuro posible que me presenta esa solución cuántica que ya está. Y que esta solución cuántica está coherentizada con todos los elementos de la existencia. Y entonces acá empieza un proceso de... En esa bajada empieza un proceso de particularización que me va a permitir activar los recursos que yo necesito para encarar esto y para poder destrabar esto. Bueno, hoy es esto lo que tengo para contar nada más. Ojalá les sirva. Entonces me empieza a pasar una cosa así bastante fuerte, en el sentido en que como el terrible dolor con el que yo contactaba acá, al empezar a colocarme acá y activar los recursos, empieza a volverse una oportunidad maravillosa. El terrible dolor que me tuvo acá, al poder venir acá y empezar a bajar de acá para abajo, eso tan terrible empieza a torsionar en maravilloso. Entonces sí, ahí es donde nos damos cuenta de esta maravilla, ¿no?
donde la paradoja, lo terrible y lo maravilloso están. Nosotros tenemos que abrir y ver lo terrible por un lado para después poder contactar con lo maravilloso. Y es así. Bueno, así es como de alguna forma yo digo, el proceso nos lleva como a ir trascendiendo infiernos. Entonces ahí está la historia de que, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un dispositivo procesador y voy procesando, voy dejando espacio, voy descongelando al humano que está congelado por su neurosis, ¿no? Por capas y capas y capas de trauma. Y cuando yo voy descongelando al humano genérico, y por supuesto al humano genérico que está dentro de mí, le voy permitiendo que retome la metamorfosis natural que tiene toda la naturaleza. El único que está trancado, generando basura, desde una que en esta crisis civilizatoria nos damos cuenta que lo que más que hemos creado es basura. ¿Cómo es recuperar el potencial de la metamorfosis natural del ser humano? Para que recupere su lugar en y dentro de la naturaleza. Para volver a formar parte y encontrar su lugar en ese diseño donde todos y todo estamos interconectados. Bueno, muchas gracias. Lo último que quería decir, que lo voy a decir. Estuve observando mi discurso, mi gestualidad, mis tonos de voz, mi respiración y fundamentalmente mis objetivaciones. Y fue muy fuerte observar eso, ¿no? Y encontré muchas veces lo brutal y lo enorme. Quizás porque justamente he estado viviendo, he estado zambullida en lo brutal de los infiernos interiores, en los que la existencia nos zampa. Y también viendo las enormes posibilidades y las enormes oportunidades que tenemos. Y entre lo brutal y lo enorme, lo brutal lo brutal que tiene estos infiernos en los que nos vemos, ¿no? A veces zambullidos como experiencias, y las enormes posibilidades, cómo ir haciendo un camino discreto, donde el proceso entre lo brutal y las enormes posibilidades nos permitan ir haciendo un camino discreto, de un pasito por vez, y un pasito por vez, y un pasito por vez, entre lo brutal del infierno y lo brutal del infierno que estaría acá y las enormes posibilidades que hay acá. Poder ir ralentizando y saber que todas esas enormes posibilidades van a ir particularizando para bajar la que sea adecuada y oportuna para esto. Y me estuve observando un poco, ¿no? En mi adjetivación. Cuando hablo brutal de esto. Lo brutal de esto, del infierno en que nos metemos y empezamos a circular como locos, como el perro atrás de la cola, como el burro en la noria, atrapados, trabados por el trauma en ese infierno del que parece que no podemos salir. Y la enorme cantidad de posibilidades hay acá, que empiezan a ser
a ir bajando solamente las necesarias. Todas no van a poder bajar. Toda esta enormidad no pueden bajar. Van a bajar las necesarias, las adecuadas y las oportunas. Entonces me pareció bien importante porque hay algo no dicho que va quedando en la adjetivación, en los gestos, en todo lo que está no dicho. Que yo a veces reviso los videos para ver todo lo no dicho que transmito. Y a veces, como veo mucha cosa no dicha, la retomo cuando soy capaz de captarla. No voy a decir que siempre capto lo no dicho que estoy transmitiendo, ¿no? Me doy cuenta también, por ejemplo, mi respiración. Y cada video muestra una forma de respiración y una gestualidad diferente, de acuerdo a qué es lo que estoy viviendo en ese momento. Y necesité también hablar de esto. Bueno, muchas gracias por estar ahí.